caso, entendiendo el paciente que es una esclerosis focal segmentaria, pero de tipo secundaria, mi pregunta sería para posteriores diagnósticos, o cuál básicamente sería una pregunta sería, ¿cuál sería así de manera clínica para nosotros entender diferencia entre una primaria y secundaria? Y también en la historia clínica nosotros, ¿qué factores de riesgo debemos considerar para, en este caso, asociar más a esta enfermedad, ¿no? Y por último, ¿cuál es la importancia de determinar si es primaria o secundaria? Claro, entre esos dos, que es la glomerulosclerosis focal segmentaria. Bueno, con respecto a los factores de riesgo, para la glomerulosclerosis focal segmentaria menciona la bibliografía, ¿no? Que está relacionado, por ejemplo, con la infección, para que sea secundaria, porque la primaria es idiopática, ¿no? Para la secundaria vendría a estar la infección por VIH, el consumo de heroína, otras otras patologías asociadas. También, como mencionó mi compañero, también está asociado, también hay un componente genético y también hay glomerulosclerosis social, ¿has visto que hay glomerulosclerosis focal segmentaria por reflujo y por ablación renal también? Que se puede producir, o sea, también son factores de riesgo. Y como hemos visto en el caso, pues el paciente no presenta tampoco, no consume heroína, tampoco tiene infección por VIH, entonces ya descartamos por esa parte que la esclerosis haya tenido un origen. La mitad de los glomérulos afectados, y de esos afectados solo está una parte afectada, ¿no? Entonces, eso puede ser primaria o secundaria, es verdad. En él, ¿cómo podemos saber si es primaria o secundaria? Porque, por ejemplo, el lupus, hay una histológica de lupus que viene como glomerulonefritis focal segmentaria, ¿no? Hay enfermedades que pueden manifestarse como glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? Pero también hay causas primarias, como decía, ¿no? Hay genes, alteración de las proteínas, ¿no? Y gente secundaria que a veces es a virus, a veces es a problemas de alteración de alteraciones hemodinámicas que van a llevar, digamos, a alterar la filtración glomerular, la cantidad, digamos, de células en el nivel del mesangio. Eso sería una causa secundaria. ¿Y quiénes son las causas que pueden llevarnos a estos? Han mencionado algunas, ¿no? La obesidad, seguramente sí, ¿no? O sea, es una de las glomerulosclerosis que se encuentran más frecuentemente, si hacemos pruebas histológicas, si hacemos una biopsia, pero tenemos que tener primario o secundario. De repente no tenemos exámenes para hacer genéticos, pero tenemos que buscar primero causas secundarias. ¿Cuáles serían primero descartar? Vasculitis, lupus, amiloidosis, ¿no? Y secundariamente, como digo, sí se puede ver. Se ve pues, en pacientes que tienen masa, digamos, masa de glomerulonefronas disminuidas. ¿Quiénes son, por ejemplo, esos pacientes? Los que tienen hipoplasia renal congénita unilateral. El otro día trata de mejorar la función renal, trata de estar compensado y hace glomerulosclerosis focal segmentaria. Pacientes que nacen con bajo peso al nacer también hacen pues, menor número de nefronas, como quien compensa hemodinámicamente, ¿no? También hacen glomerulosclerosis focal segmentaria. Y hay otras causas, ¿no? Por ejemplo, la obesidad, pacientes de obesidad mórbida, también entra hipertensión, ¿no? En algunas patologías, ¿no? Entonces, ¿cómo saber? Primero tiene que tratar una causa secundaria, también tuberculosis, ¿no? Causa secundaria, primero buscar. Cuando no encuentres nada secundario, no tenemos exámenes genéticos, le tenemos que tener que estudiar, ¿no? Quisiera acotar acerca de los factores de riesgo. En una revisión sistemática hablan sobre la presentación clínica clásica de la esclerosis focal segmentaria, que son pacientes entre la primera y la cuarta década de vida, que pueden ser tanto niños como adultos, como dice, y en este caso presentan la clínica, lo que es la proteinuria, el laboratorio de la proteinuria, pero se acompaña de hipertensión arterial. Entonces es un poco sugestivo, y además de eso tiene una rápida evolución hacia insuficiencia renal. Ese sería un diagnóstico más presuntivo, pero un diagnóstico definitivo, como dices, añadiendo la biopsia renal para descartar eso. Otra cosa también sería la inmunohistoquímica, la inmunología
todo caso, ¿qué se hizo con el paciente? El paciente tuvo una oportunidad. Si se han dado cuenta de lo que estaban rotando, muchos no tienen oportunidad de estudiarlo, llegan ya para dializar. Él tuvo una oportunidad, se le hizo un diagnóstico, una vez que no vino, pues progresó la enfermedad, hizo falla renal. Este día que se va a quedar ahí, a menos del trasplante. Pero él tuvo esa oportunidad. Esos 2 años pues fueron bastante para él, ¿no? Y se perdió, fue muy negligente. Pero hay muchos pacientes que llegan y no tenemos ya diagnóstico porque ya no se puede hacer ningún examen, no hay biopsia, solo realizar, ¿no? Entonces, ese de repente es un poco de dejarles del paciente, ¿no? Bueno, ¿alguna más para progresar el paciente? Sí, ahí están atrás, ahí están, ya. Sí, doctora, observando esos exámenes, quisiera uno que me expliquen qué es el MCBI, qué es el MCH y qué relación van a tener esos dos en cuanto a la enfermedad y por qué en los exámenes estamos viendo que esos dos son los únicos que van a aparecer, entre comillas, normales, ¿no? A comparación de los otros. ¿Qué son? Este es el volumen corpuscular medio de los hematíes. Ya se conoce para decir si es una anemia normocística, normofórmica, ¿no? Y es de la forma. Hemoglobina corpuscular media. Doctora. Sí, miren, justamente, bueno, lo han colocado sus compañeros porque ¿cómo detectamos en qué tipo de anemia es, no? ¿Qué tipo de anemia es microcítica? Si encontramos el volumen corpuscular menos de 80, le decimos que es microcítica. ¿Y qué cosa generalmente nos orienta? ¿Qué nos orienta si microcítica? ¿Qué tipo de anemia? Ferropénica. ¿Ya? Y hemoglobina corpuscular media, ¿no? La coloración, digamos, si está disminuida, ¿qué nos orienta? Aplásica. Normocrómica, por eso tenemos normocrómica, ¿no? Con el que está menos. Entonces, los dos tienen relación justamente para orientarnos qué tipo de anemia es, ¿no? Hemos dicho que pacientes crónicos, no solo en enfermedad renal, sino cualquier enfermedad renal, cualquier enfermedad crónica, si tiene anemia, lo primero que pensamos pues, es por su enfermedad misma, ¿no? Es normocítica y normocrómica. Hay un paciente que también después hemos visto que también tiene un tipo de anemia que es, digamos, microcítica, entonces al final es un paciente que en diálisis que está descartando un anemia de colon. ¿Por qué? Porque también está perdiendo, o sea, entonces nos orienta a ver, ¿no? En este caso lo han colocado para decirnos que esa anemia de repente no es por pérdidas, es por una enfermedad crónica, ¿no? Eso es lo que hemos colocado para orientarnos, ¿no? Porque es una normocítica normocrómica. Obviamente encuentran primero hemoglobina en un paciente bajo, tienen que descartar pérdidas, ¿no? A veces TBNO en sangre, sudán, no sé, verán todo por dónde está perdiendo sangre, ¿no? Por pérdidas y todo. Tienen que ver con cosas de hierro, de transferrina y todo, ¿no? Pero nos va a orientar por lo menos los primeros exámenes que tenemos, que son qué tipo de anemia es, ¿no? Más que todo por eso lo han colocado, parece que es una anemia crónica. ¿Cómo te veías? Flores Villegas. Chicos, ¿alguna pregunta más para progresar? Porque vamos a trazar. La última pregunta, chicos. Vamos a seguir con el caso. En el caso que está ya en un estadio inicial, ¿se podría realizar una prueba clínica para determinar la causa primaria de esta esclerosis múltiple? ¿Qué decir? Acá los pacientes no van a venir que estén en un estadio inicial, muy difícilmente, como hemos visto, usualmente cuando se diagnostica una hipertensión, usualmente lo que se dice es que es idiopática porque, digamos, no tiene ninguna otra alteración, pero no se busca que usted pueda hacer otra causa. Si es, digamos, una persona joven que tiene 40 años, 20 años, 30 años, si tiene una hipertensión, más parecería, ¿no? O sea, no se le busca muchas veces otra causa o una causa que sea para la hipertensión, entonces muchas veces no se le hace estudios, ¿no? Incluso, y por la... Lo mejor, ¿no? ¿Y qué pasó, profesor, en general, no? ¿Qué es lo que iba a pasar? Bueno, sigan avanzando para seguir contando. Bueno, para finalizar, ya una vez discutido todo lo que se ha podido, vamos a mencionar justamente el diagnóstico, dos tipos, el sindrómico y el etiológico.
En el sindrómico tenemos hipertensión arterial, insuficiencia renal, en este caso estadio 5, que después lo vamos a hablar, la anemia crónica y el síndrome médico, en este caso, pues en la anamnesis mencionamos que el paciente estaba teniendo vómitos, ¿no? Y en este caso estamos poniendo como parte de lo que es el diagnóstico sindrómico. En el etiológico, el hecho responsable y causante de todo esto es la glomerulosclerosis focal y segmentaria, ¿no? La cual ha desencadenado una insuficiencia renal crónica. ¿Sí? Y bueno, esto se va a explicar. Primero vamos a hablar del primer punto, ¿no? La insuficiencia renal crónica. En este caso, según la clasificación que tenemos, y es en la que nos basamos, es en base a lo que es el volumen de filtración glomerular, ¿no? A través de lo que es la fórmula de Korotov. Hemos considerado en este caso la creatinina 6,06, que estaba en los últimos datos, y el peso del paciente que era de 64 más o menos. No, sí, de 64. Y en este caso el volumen de filtrado glomerular era de 12,76. Si esto lo comparamos con la tabla que tenemos acá, resulta ser menor de 15. Entonces cumpliría en este caso y demostraríamos de que el paciente está en un estadio 5, ¿no? Y aquí lo que queríamos resaltar es justamente el valor de la creatinina, el valor de la urea también, que en este caso la creatinina estaba en 6,06. Siguiente. Con respecto al diagnóstico etiológico, este diagnóstico, pues, hay que entender que no es una enfermedad. Este es en realidad un patrón morfológico, o en este caso, que se va a caracterizar porque hay una esclerosis que va a afectar a lo que es el ovillo de los glomérulos, es decir, hay una afectación glomerular. Pero de manera resumida, pues vamos a decir que es una lesión del podocito que va a producir proteinuria. Y la clasificación, la más principal, la más importante y la más frecuente suele ser las primarias y las secundarias. Las primarias suelen ser asociadas con un origen inmunológico, ¿no? Como la docente mencionó, ¿no? Que puede haber algunos anticuerpos que pueden atacar en este caso al mismo glomérulo. Y las secundarias que pueden deberse a muchas causas, ¿no? Como la diabetes, una hipertensión arterial, entre otras cosas. Y las formas hereditarias que en este caso se deben a múltiples mutaciones, no solo de un gen, sino son de varios que van a codificar justamente, van a codificar múltiples vías y esto va a facilitar pues múltiples vías que están utilizadas en lo que es la barrera de filtración glomerular. Aquí tenemos las causas, principalmente de lo que son las formas secundarias, que pueden ser enfermedades infecciosas como el VIH, el virus de la hepatitis C, o como lo que son algunos fármacos, ¿no? Que aquí quizás uno de los más usados tenemos al litio. Ahora, esto ya son otras causas más. Y en epidemiología, hablando brevemente de esto, lo que nos interesa acá es principalmente las causas. ¿Cuáles son? La diabetes y en este caso enfermedades que se relacionan, enfermedades renales, ¿no? Como enfermedades de las células falciformes y la obesidad. También se incluye acá la diabetes y dentro de lo que son las complicaciones y es lo que nos interesa, tenemos la insuficiencia renal. Hay que tener en cuenta que no es que el paciente ya tenía de la nada una insuficiencia renal crónica, es que probablemente el paciente ya se ha descuidado del tratamiento que inicialmente era esta glomerulonefritis. Entonces presentaba ya una insuficiencia renal aguda. Esto, en este caso, el paciente no ha ido cuidándose, no ha ido tomando el tratamiento adecuado, no le ha dado importancia al asunto y ha progresado a una crónica. Y aquí tenemos las formas etiológicas de la primaria, de la secundaria, de las hereditarias y de algunos que son desconocidos, como es nuestro caso, ¿no? Y la presentación clínica de la cual se acompaña es principalmente, pero se acompaña, aquí no está, pero debería de acompañarse generalmente con lo que es una hipertensión arterial y muchas veces esta progresa porque no hay un tratamiento adecuado. Y es el caso, en este caso, nuestro caso, ¿no? Porque el paciente no ha tomado el tratamiento adecuado y está empeorado de una enfermedad renal aguda a una crónica. Y de hecho es una de las formas más comunes en las cuales se empeora. De hecho, el 50% de estos casos se empeoran. ¿Sí? Y el resumen del caso clínico es prácticamente el siguiente. Vemos que en este caso la hipertensión arterial desde hace 3 años, y algo mencionar también, es en el anterior que no lo indiqué, es que una de las manifestaciones y también algo que puede causar una elevación de la presión arterial es justamente esta glomerulonefritis, que puede incrementar la presión arterial a nivel sistémico. Y entonces, como conclusión tenemos que todo el desencadenante de todo esto ha sido la
glomerulosclerosis focal y segmentaria que no ha sido tratado adecuadamente o que el paciente no le ha dado la suficiente importancia al caso y en este caso ha progresado a una crónica más. Y esto más que todo es como algo preventivo, ¿no? Como médicos debemos nosotros encargarnos de anticipar la enfermedad renal crónica, diagnosticar con anticipación o ver los signos o los síntomas típicos de una aguda para que no progrese a una crónica. Y en este caso, si es que progresa una crónica, en el cual ya hay un daño permanente, ya no hay una recuperación, pues lo que debemos evitar es evitar las complicaciones y evitar las secuelas e incluso la muerte, ¿no? Que en este caso el paciente ya llegaba hasta un estadio 5 y en el cual ya no es reversible, ¿no? Pero lo esencial en este caso es identificar los factores de riesgo como lo que es la diabetes y la hipertensión arterial y en base a estos factores o estos antecedentes que probablemente tenga el paciente, pues tenemos que evitar que este avance a un estadio mucho más avanzado. Gracias. Bueno, para diferenciar primaria y secundaria, generalmente, como soy de la biopsia, ¿no? Se pide exámenes de inmunofluorescencia, se pide exámenes de microscopía electrónica, ¿no? Que no las vamos a sacar las enzima. Obviamente, si van a encontrar, digamos, darle los colorantes, son los que se utilizan, ¿no? Van a encontrar, digamos, el piso de anticuerpos, van a encontrar la cantidad de tipo, nos puede orientar a ver si es primaria y secundaria, ¿no? Puede orientar, pero todo eso es en la biopsia, con una fluorescencia y con microscopía electrónica, ¿no? Lo que no es, pues, a veces con los exámenes y con los exámenes que tenemos. ¿Alguna pregunta más? Doctora, ¿habría algunos diagnósticos sindrómicos que estén más relacionados con la salud? No, chicos. Oiga, ¿cuál es su compañero? ¿Cómo te veías? Aguilar Rey. Aguilar Rey. Ya, chicos, se les responde. A ver, tú. ¿Qué puedes decir de compañero? ¿Por qué no te supuesto? Bueno, aparte de otro, por ejemplo, los síndromes serían básicamente también lo que se ve al paciente, ¿no? Cómo está, y de acuerdo se deduce también, ¿no? Por ejemplo, si el paciente presenta edema, no sé, entonces puedes deducir viendo al paciente en ese momento, ¿no? Pero si hay otros más, obviamente, una gran cantidad, ¿no? ¿Con qué yo supongo que entiendo, es que con qué síndrome se relaciona más? Puede ser con síndrome nefrótico, nefrítico, o sea, ¿con qué síndrome más se relaciona la glomerulosclerosis focal segmentaria? Nefrótico. Nefrótico, ¿no? Pero también puede presentar más porcentaje de síndrome nefrótico. Va a depender mucho, pues, también de si es primaria o secundaria, ¿no? También va a depender mucho de eso. Claro, porque se presenta, por ejemplo, en pacientes con politización renal, también se presenta, pacientes con reflujo vesicoureteral, se presenta. ¿Y dónde encontramos el reflujo vesicoureteral? Pacientes que tienen problemas de próstata, problemas de vejiga, cálculos, o sea, uropatía digestiva, entonces también se presenta en estrés segmentario, por ejemplo, ¿no? Tuberculosis, todo donde haya disminución del número de nefronas, ¿no? Tratando de compensar los riñoncitos, pues pueden hacer esclerosis focal segmentaria. El mismo paciente, por ejemplo, donante, si yo le dono a mi familia un riñón, como me voy a quedar con un riñón, como quien trata de compensar, puedo hacer una glomerulosclerosis focal segmentaria. O sea, por eso, en países, hay algunos países que no está recomendado hacer, por ejemplo, el trasplante de donante vivo. ¿Por qué? A la larga puede hacer una glomerulosclerosis, o sea, de dona su riñón y hace una glomerulosclerosis focal segmentaria. Justamente por esto. Entonces, en otros lugares solo hay donaciones cadavéricas, ¿no? Entonces, al final todo lo que pueda llevar, pues digo, a episodios de compensación, disminución del número de nefronas, la mayoría de cosas trae glomerulosclerosis focal segmentaria, ¿no? Claro, la diferencia sería ver cuál es primaria y secundaria. Su compañero dijo también cuál sería la utilidad de saber si es primaria o secundaria. Para identificar los factores de riesgo, porque muchos de los factores de riesgo, como lo que es la diabetes y la hipertensión, desencadenan en una secundaria. Y en una primaria, pues, en el laboratorio mismo incluso se puede identificar con una prueba ANCA o lo demás. Pero la utilidad de esto sería prácticamente, en realidad el tratamiento va a ser el mismo, pero la utilidad
es que vamos a poder anticipar la enfermedad, vamos a poder anticipar el curso de la enfermedad, si es que esta va a progresar o no. Sí, pues, por ejemplo, si pensamos trasplantar al paciente, es una glomerulosclerosis focal segmentaria primaria, va a retornar en el riñón trasplantado. Se ha visto casos, entonces, se trasplanta un donante vivo, va a retornar su glomerulosclerosis focal primaria o secundaria, igual va a retornar, ¿no? No va a remitir, entonces también tiene que ver con eso, ¿no? Y para ver el tratamiento. En las primarias generalmente respondían bien a corticoides, y las secundarias eran un tratamiento conservador, y en las de causa genética, esos rechazaban más a los supresores. Claro, porque genético pues tiene que ser un tratamiento genético, ¿no? Génico, que no tenemos nosotros por lo menos disponibles, ¿no? Bueno, ¿algo más? ¿Alguna pregunta? ¿Algo para aportar? Miren, en 1 hora se ha ido toda una exposición. Y ahora, ¿alguien más para preguntar? Pregunta. En la historia decía que el paciente refería una hinchazón perioritaria. ¿Eso no podría haber sido sugestivo de que tenía quizá una enfermedad de cambios mínimos que quizá pudo provocar un síndrome nefrótico? Porque en la bibliografía también dice que la enfermedad de cambios mínimos puede pasar sin tratamiento. Y eso obviamente puede complicarse si el paciente después presenta una hipertensión y puede llevar luego a lo que indicaron, ¿no? Que era la glomerulosclerosis. A mí me llamó la atención. ¿Qué pueden decir sobre eso? ¿Qué pueden decir? Y como el paciente es descuidado, obviamente, probablemente la toma así. No, Como que no le presta mucha atención, quizá le dé una periodicidad. ¿Algo tienen que responder? Bueno, en sí, el edema perioditario no solo se presenta en el síndrome por cambios mínimos, no solo se presenta en una glomerulosclerosis focal segmentaria, o sea, se presenta en cualquier, cualquier evento que puede ser anasarca o gran cantidad de pérdida de proteínas. Los edemas se pueden presentar a nivel de miembros inferiores, que es lo que más evaluamos, a nivel de zonas de declive, a nivel periorbitario, a nivel de genitales, o sea, no solo la enfermedad de cambios mínimos se presenta a nivel de los ojos, ¿no? Puede ser cualquier persona que esté cursando pues, con edema y proteinuria, digamos que esté gran cantidad de proteínas que esté perdiendo el paciente, ¿no? Generalmente pues debe ser que una gran cantidad de proteínas para que pues, esté totalmente edematizado, ¿no? Entonces, no solo es cambios mínimos. Y obviamente, claro, cambios mínimos es diferente tratamiento a glomerulosclerosis. Pero tú ves un paciente edematizado, tienes que buscar la causa, puede ser cualquier causa, ¿no? Puede ser un síndrome nefrótico, como no también. Entonces, tienes que buscar la causa, pero no vayan a pensar que solo algunos causan edema prioritario, algunos solo causan edema de miembros inferiores, ¿no? Puede ser en cualquier patología pues, que curse con edema, ¿no? ¿Cómo es tu apellido? Ya chicos, ¿alguna pregunta más? Gamarra quiso, ¿no? ¿Dónde está solucionado todo eso? El trasplante, el paciente tiende a recuperarse. Ya, acá su compañera pregunta, ¿no? Del trasplante. Mira, ¿por qué es importante saber el diagnóstico en este caso, no? Porque justamente las glomerulosclerosis focales segmentarias, así le trasplantes, puede retornar. Va a retornar, ¿no? Se ha visto. Entonces, si sabemos que puede retornar en un trasplante, y obviamente va a salir de diálisis, vivir tranquilamente por lo menos unos 20 años ganados y después volver a diálisis podría ser, ¿no? Porque la mayoría pues no dura su riñón más de 20 años, después se puede volver a trasplantar. El problema es que esta glomerulosclerosis focal segmentaria va a volver a los 2 años. Entonces, en esos pacientes que se opta, ¿no? Darle un trasplante de un donante cadavérico y no darle un donante vivo. Porque a veces a un paciente le dona a su mamá y su mamá se queda sin un riñoncito, pero a los 2 años retorna nuevamente con su glomerulosclerosis focal segmentaria, nuevamente daña el riñón. Entonces, por eso es bueno saber el diagnóstico, ¿no? Y es bueno pensar en nuestros pacientes que no debe recibir un donante de un riñón de un donante vivo, ¿no? Sino de un donante cadavérico. ¿No? Cualquier paciente puede trasplantarse, cualquier paciente, ¿no? Pues a nadie se le dice pues no, pero tiene que ver, digamos,
primero, claro, por todas las comorbilidades, si va a ir bien, ¿no? Tiene que pasar por todo un comité para que le den apto, digamos, ¿no? Y obviamente él puede trasplantarse ese paciente, no hay problema, pero pensando de que puede retornar su enfermedad, ¿no? Y tener en cuenta eso. Bueno, entonces, ¿alguna pregunta más? Doctor, sobre el examen me estaban diciendo, no sé, esto para el día 25, ¿se podría? Oh, por favor. Nos quieren. Sí, nosotros este lunes, pues, 21, hasta el 21 dice que está abierto el sistema. Sí, hasta el 21. Mañana va a ser, la van a cerrar la universidad porque el día sábado hay examen, ¿cierto? Entonces, por eso también la van a reprogramar. Nos vamos a la día. Si reprograman, chicos, mañana dicen, si reprograma podría verlo, pero hasta que no lo reprogramen, no les podría hacer. Por favor. ¿Qué diré? Por eso, hoy día hay una reunión en la noche justamente para la reunión virtual, tal vez sea por eso el tema que van a hablar, nos han citado, y esperaremos que nos digan, ¿no? Si dicen que van a enviar o algo más, de repente ahí podría ser la posibilidad. Hasta entonces la fecha sí. Gracias, doctora. Tenía un examen, una ecografía de abdomen donde mostraba una correcciones acá, de 1100 y 390 y todo. Porque justamente, ¿no? Porque él está pensando hacer un lupus. ¿Por qué? Porque tiene policirrosis, ha tenido derrame pleural leve, le hemos hecho una ecografía, derrame pericárdico leve, y también he encontrado a nivel de abdomen pelvis también líquido libre, ¿no? Hemos pedido nuevamente sus exámenes inmunológicos en otro laboratorio y ha salido ANA positivo en el segundo examen. ¿Ya? Entonces, hemos pensado que es un lupus. Hemos pedido que en verdad verifique porque la titularidad, tiene que ver mucho, la titularidad no va a tener. ¿No? Le hemos pedido nuevamente al laboratorio que por favor nos especifique y han dicho que en verdad no llega al valor que debe ser como lupus. O sea, hay una duda, ¿no? Ha salido negativo, pero a la primera nos han mandado como positivo. Sí, porque había uno también del 23. Entonces, ahora que está pendiente de ecografía, mire, hasta ahora no hacen ecografía el 12, recién le van a hacer ecografía, vamos a ver cómo está. Si está bien el riñón todavía, tenemos que hacer la biopsia. Es el problema que se retrasa, pues, porque los exámenes no salen, ¿no? Porque ya se debió hacer la biopsia, pues, ¿no? Porque todos los exámenes, o lupus o es vasculitis, ¿no? ¿Eso es lo que dice falsos negativos, falsos positivos? ¿Se podría considerar como falsos negativos, falsos positivos? ¿Eso es lo que puede ser, puede considerarse como un falso positivo por alguna razón, claro. Ha salido positivo por alguna razón, pero dices negativo. Es cierto, dicen estudio, o sea, tiene mucho que ver también el laboratorio, ¿no? Hemos dicho que se haga en un laboratorio pues de más, que sea un poco más, porque en esos laboratorios que no, ni siquiera nos dicen titularidad, hay mucho que se haga en un laboratorio y ahí nos ha mandado positivo. Pero sí sería un laboratorio, sí, con todo. Sí, por ejemplo, Servisalud es un laboratorio confiable. ¿Pero bastaría solamente un estudio? ¿Tendría que ser? Sí, muchas veces sale en el primer estudio. Pero también es el problema que a veces esas enfermedades dañan el riñón y se apagan. Así pasa. Y después, cuando está en diálisis, pasa unos meses, se vuelve a activar. Y es peor, es un paciente inmunocomprometido y muchas veces, pues, así en diálisis, todo le tenemos que dar corticoides, todo, tenemos que impulsarlos y a veces ya no responden y se mueren. Sí, entonces, antes que pase eso, porque el paciente hemos estado buscando la historia en consultorio y te dije, ¿no es cierto? El paciente había venido 2 meses antes porque tenía igual disnea, todo, pero expectoración con sangre. Entonces, ya que hay algún problema en el pulmón. Empezó vasculitis también, el lupus viene con hemorragias alveolares, ¿no? Entonces, está activo su enfermedad supuestamente. Antes de que si se ha apagado, antes que vuelva a activarse, tenemos que pulsar a este paciente. ¿El tratamiento? El tratamiento corticoide de altas dosis. Está pendiente de su ecografía, está pendiente que el neumólogo le dé pase, porque PPD no le habían hecho, pues, imagínense que le podamos corticoides a altas dosis a un paciente con una infección, se va a morir. Entonces está pendiente que el neumólogo le dé pase, le ha cambiado de antibiótico, no le eche el PPD, recién le iban a hacer para el 20, nos piden que de adelante, que le den todo negativo y lo vamos a pulsar. Sospechamos más de un lupus, más sospecha de un lupus, ¿no?
entre lupus y vasculitis al final también es difícil darle corticoides, altas dosis y darle inmunosupresores. Entonces, lo único que tiene que definir es el examen. Por digo, ahorita estamos terminando de focalizar y darle pulso. El ANA, el anti-DNA han salido todos negativos, pero como te digo, hay pacientes que han dañado el riñón y se han apagado de enfermedad, pero después por alguna razón se han vuelto a activar en los meses. ¿Recibió antes? Sí, ha vuelto a activarse y ahí es el problema, pues pacientes ya están en diálisis, inmunosupresores, o sea, son inmunosupresos, entonces a veces no responden bien al tratamiento y muchas veces se mueren. Entonces tenemos que darle tratamiento a él, ¿no? Lupus vasculitis es el mismo tratamiento al final, corticoides altas dosis y inmunosupresores, ¿no? Sospechamos, pues digo, por lupus, ¿no? Pero está pendiente pues la biopsia también. Si digamos no sale la ecografía adecuada, lo ideal es hacer una biopsia, ¿no? Pero eso no le hemos hecho la ecografía. Le hemos dicho que por favor se haga en particular, pero no, ya va a llegar el 12, o sea, pasado mañana va a hacer la ecografía. El tiempo no está pasando. Está pasando el tiempo. Yo estaba pensando más de que tengo, justo lo que presentaron también en la esclerosis complementaria por la terapia intensiva que ha habido. Justamente, mira, en el lupus hay 6 clases histológicas. O sea, en el lupus es una de las enfermedades que se trata de 6 maneras. Entonces, en la biopsia pueden encontrar cambios mínimos, pueden crear problemas complementaria, membranosa, membrana proliferativa, o sea, 6 clases histológicas. Y depende del tipo de clase histológica, tienes que dar el tratamiento. Por ejemplo, membranosa puedes dar corticoides. En su caso secundaria tienes que darle, obviamente, corticoides, pero con supresores. Cambios mínimos, no tienes que dar mucho tratamiento, ¿no? O sea, depende de clase histológica. El lupus, por eso es una enfermedad bastante difícil de tratar. Lo ideal es paciente con lupus hacer una biopsia. No puedes así tratarlo como, o sea, igual a los 5, a las 6 clases histológicas, ¿no? Entonces, lo ideal sería hacer una biopsia. Pero si digamos, nos dicen que es un riñón pequeño. No, sí tiene 8x3 y 7x3. Ya, la ecografía, no tienen opción de hacer la biopsia, tenemos que darle, pues, o sea, prácticamente tratadas ciegas, ¿no? Tratando de salvar el riñón, de repente ya no tratamos a otro, porque se mueren por hemorragia. Él tenía una ecografía, pues, pero no, tenía una ecografía donde no había primero sus valores, ¿no? No sabía. Sus valores Y la ecografía de corteza, ¿no? Una corteza. Te voy a jalar a ti, ¿no? No tenía una rotación, no tenía una historia. ¿Y en qué has puesto? Estás así en veremos. Estás como... Yo me acuerdo de todos, chicos. Yo me acuerdo de todos, así que no me van a engañar. Yo me acuerdo de todos. Yo traje, pero lo cancelaban, los viernes lo cancelaban. Y era virtual, no podía. Pero puede mandar con un compañero, ¿no? Nadie me habla. Nadie me habla. Ya, bueno, ¿tienen alguna pregunta? Mañana le aviso, doctora, depende del comunicado. Supongo que se van a enviar a las 9, 8 se enviarán. No, sí van a suspender. No, a suspender, entonces virtual sería en la noche. A las 3 sería, o a las 4. ¿Pueden esa hora? No, hasta las 12 nomás. Algunos estamos rotando, ¿no? No, hasta las 12 nomás. Yo les diría que sea a las 11, pero van a poder a las 11, ¿no? Si es que vienen, claro. Por eso digo, van a poder, que la mayoría cree que rota, pues todavía, ¿no? Entonces, a las 11 yo normal podría venir, pero van a poder. Encuesta les digo para cambiar. Yo creo que con más seguridad a las 3. A las 3. Están rotando, ¿no? A las 3 virtual. A las 3, pero trataremos de avanzar, mira, no sé si los 3 casos clínicos, por lo menos 2, y el sábado un hito pues haremos, pero tienen que pasar, ¿no? Pero con el examen postergado. Hoy hay reunión, después de la... Gracias.